Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar con máximos y mínimos. Máximos y mínimos, pero de funciones de varias variables, es decir, con funciones que tienen más de una variable independiente. Vamos a trabajar con el método de la doble derivada y para ello pues es necesario que recordemos qué es lo que tenemos que hacer para que nosotros podamos determinar nuestros máximos y mínimos. Les voy a poner una especie de, de cágolo de los pasos que tenemos que seguir. ¿Okay? Esto es casi siempre lo que tendríamos a hacer. Bueno, lo primero que vamos a realizar es tratar de investigar, de intuir cuántas variables tiene y de manera general nosotros solamente vamos a trabajar hoy día con funciones de dos variables. Entonces, para trabajar con estas funciones de dos variables, lo primerito que haremos será calcular. Lo primeritito que vamos a hacer es calcular la, la derivada parcial de respecto a sus variables. Okay, entonces vamos a calcular las primeras derivadas parciales de la función respecto a sus variables. Lo voy a poner entre comillas porque esto es muy subjetivo y depende de las variables, pero casi siempre vamos a estar trabajando con X y Y. Pero insisto, puede ser cualquier variable. ¿Okay? Entonces vamos a calcular las primeras derivadas parciales respecto a sus variables. Una vez que hayamos calculado las primeras derivadas, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular las segundas derivadas parciales. Las segundas derivadas parciales de la función respecto a sus variables x, y una derivada parcial mixta. Se acostumbra que sea del orden xy. ¿Okay? Es decir, voy a derivar primero respecto a y y luego respecto a x. Una vez que ya calculé la primera derivada, una vez que ya calculé las segundas derivadas, pues lo que vamos a hacer es igualar las primeras derivadas parciales con 0 y despejar las variables independientes, que en este caso, nuevamente, las variables independientes son x y y, pero insisto, pueden variar esas variables independientes. ¿Okay? ¿Qué voy a ganar cuando nosotros trabajemos o cuando nosotros encontremos esas variables? Bueno, pues en realidad lo que estamos haciendo es que estamos calculando los puntos críticos. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros tenemos una función de manera general, casi siempre lo que ocurre es que nosotros vamos a tener tres posibilidades. Vamos a tener como posibilidad que sean máximos, o que sean mínimos, o que sean puntosillas, y una cuarta posibilidad que sería pues que no nos sirve el método para encontrar lo que estamos buscando. Nos faltan elementos, nos faltan argumentos para poder decir qué tipo de punto crítico es ese. Aquí nosotros vamos a trabajar con tres puntos críticos de manera general: máximos, mínimos, y podría ocurrir que aparecieran puntosillas. ¿Okay? Entonces, hasta aquí está bien fácil lo que vamos a hacer. Calculamos primeras derivadas, calculamos segundas derivadas incluyendo la mixta, igualamos las primeras derivadas con 0, despejamos las variables, y una vez que yo encuentre los valores de esa variable, esos serán mis puntos críticos. Ahora, ¿qué debo hacer? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es sustituir
Vamos a sustituir los puntos críticos en las segundas derivadas. ¿Sí? Lo pongo en la manera de lo posible porque hay veces que mis derivadas me dan 0. Y pues si me da 0, pues ya no tengo dónde sustituir. O de repente me da una derivada, un coeficiente, 10 por ejemplo. Y entonces pues ya no puedo sustituir el valor de mi punto crítico. Pero en el momento que se pueda, pues ahí trabajaremos con esa sustitución. ¿Qué vamos a hacer de aquí? Bueno, pues aquí lo que tendremos que hacer a continuación es calcular la matriz hessiana para poder determinar críticos, para que podamos determinar los puntos críticos. ¿Cómo vamos a resolver esa matriz hessiana? Pues bien fácil. Fíjense bien, es bien importante que encontremos esa matriz hessiana. De repente alguna literatura trabaja con la matriz y pone A, D. Yo acostumbro poner H, me acostumbré a poner H, pero si ustedes consideran que tienen que poner otra cosa, pues se vale, o sea, no pasa nada. Okay. En esta matriz, lo que vamos a poner es la segunda derivada, es decir, f sub xx, que esto me respondería a la segunda derivada respecto a x. Vamos a calcular también el valor de la derivada mixta, es decir, de xy. Vamos a poner xy, nuevamente la función, y por último vamos a tener aquí la segunda derivada respecto a y. ¿Okay? Si nosotros resolvemos esta matriz, recordemos que es este elemento por este elemento menos este elemento por este elemento. De tal forma que nos quedaría algo así como esto de aquí. Esto multiplicado por esto menos esto multiplicado por esto de aquí. ¿Okay? De esta manera. Y esto me va a arrojar un valor. ¿Okay? Esto me va a arrojar un valor que a ese valor yo le voy a llamar h. Muy bien. ¿Cuáles son los criterios para que nosotros determinemos si se trata de un punto, de un máximo, de un mínimo, de un punto sí? Bueno, pues bien facilito. Los criterios son. ¿Cuáles son esos criterios? Bueno, pues bien fácil. Son. Si resulta que h es mayor que 0, fíjense bien, si h es mayor que 0, no importa qué valor me dé aquí, el punto es que si es mayor que 0, es decir, que sea positivo, y además la segunda derivada respecto a x, es mayor que 0, entonces esto se trata de un mínimo. ¿Okay? Eso es como la primera condición. Si h, es decir, si el resultado de la matriz es mayor que 0 y la segunda derivada es mayor que 0, pues entonces trataremos con un mínimo. Si resulta ser que h es mayor que 0 y la segunda derivada, abusados, es menor que 0, entonces estamos ante un máximo. ¿Okay? Podría ocurrir que resulte ser que h pues es mayor que 0 o h es menor que 0, digo, no importa. Aquí fíjense que no importa si h es mayor que 0 o es menor que 0, o sea, esto no nos interesa. No es cierto.
Si resulta ser que h es menor que 0, aquí, si resulta ser que h es menor que 0, la que no nos interesa su valor es esta de aquí. ¿Okay? Si resulta ser que la segunda derivada es mayor que 0 o la segunda derivada es menor que 0, entonces aquí lo que vamos a tener nosotros se va a tratar de un punto silla. ¿Okay? Fíjense algo bien importante. H es menor que 0. ¿Quién manda? Realmente aquí lo que nos manda es la H, es la matriz. Si la matriz es menor que 0, es un punto silla. No nos importa qué nos da en esta expresión. ¿Okay? Y podríamos tener un cuarto caso, que resulte que H sea igual con 0. Hacemos la matriz, pum, y a la mera resulta que H es 0. Y además, la segunda derivada de X es mayor que 0, menor que 0, no importa. El punto es que esta cosa no es concluyente. Yo a esto le llamo un NPI, es decir, no poseemos información necesaria. ¿Sí? Y esta información que yo no poseo, pues tendría que hacer un análisis más extenso para esta función para poder determinar ese valor. ¿Okay? Entonces, básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Básicamente eso es lo que son nuestros parámetros para calcular nuestros puntos críticos. ¿Okay? Pueden hacerlos así, tal cual se los estoy dictando, o pueden de repente saltarse uno y hacer otro, dependiendo cómo vayan teniendo la función. Veamos un ejemplo. ¿Okay? Veamos un ejemplo tranquilito. Vamos a suponer que tenemos una función. Aquí vamos a poner. Sea la función f. Sea la función f, que ojo, depende de x y depende de y. ¿Okay? Solamente estoy trabajando con dos variables. Y esto va a ser igual a, se me ocurre, 2x cuadrada. 2x cuadrada. 2x cuadrada menos 3y cuadrada. Menos 3y cuadrado más 5x menos 6y más 20. ¿Ok? Esa es la función. Aquí voy a poner, termine todos los ven que me está pidiendo que determine todos los extremos de la función. Me podrían pedir, determine los puntos críticos. Bueno, si me piden los puntos críticos, pues es importante, aunque no lo especifiquen, decir si son máximos, mínimos, puntos y eso. ¿Okay? También nos podrían haber puesto, determine los extremos de la función, como dice aquí, o determine los máximos, los mínimos, los puntos. Es decir, hay varias formas de requerir esto. Pero como consejo yo les recomiendo que siempre determinen si son máximos, mínimos o puntos y ya, aunque no me lo pidan explícitamente. O sea, de hecho, si se fijan aquí, no me está diciendo que determine los máximos, ni los mínimos, ni los puntos sillas. Esto algunas personas lo podríamos interpretar como que se trata de los puntos críticos. Pues están los puntos críticos y ya. Así que tú investigale qué son. Pero pues siempre den ese plus, siempre consigan determinar si se trata de máximos o de mínimos. ¿Okay? Bueno, pues vámonos con esto. Me dice que calcule las primeras derivadas. Ah, ok, pues eso está tranquilito, porque lo que en realidad me están pidiendo es que determinemos a la función f sub x, ¿ok? Eso significa, recuerden, primera derivada. Y yo tengo que derivar a esta función respecto a x. Esto sería 4x
menos, esto sería 0, más 5, 6y sería 0, 20 sería 0. ¡Pum! Se acabó. ¿Okay? Ahora lo que tendremos que hacer es calcular la primer derivada parcial respecto a y. ¿Okay? La primera derivada parcial respecto a y. Esto sería 0. Aquí yo tendría menos 6y. Menos 6y. Esto de aquí sería 0. Y luego por acá yo tendría un menos 6. Okay. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bueno, pues vamos a encontrar la segunda derivada parcial respecto a x. Es decir, voy a encontrar f sub xx. Si yo derivo esto respecto a x, derivada de 4x, pues es 4, derivada de 5 es 0. Luego, de aquí, lo que tendremos que hacer es derivar o encontrar la segunda derivada respecto a y. O sea, hace y. Derivada de menos 6y, pues es menos 6. Derivada de menos 6, pues es 0. ¿Qué sigue? Bueno, pues lo que sigue es que debemos de encontrar la derivada parcial mixta. Recuerden, una derivada parcial mixta significa que yo debo derivar primero respecto a una de las variables. En este caso lo correcto es derivar respecto a y. Y una vez que ya haya derivado respecto a y, ¿qué es esto? Lo que obtenemos lo tenemos que derivar respecto a x. ¿Sí? Observemos que aquí no tiene x, y como esto no tiene x, pues entonces todo es constante y esto se convierte en 0. ¿Okay? Ya vamos aquí, ya calculamos las primeras derivadas, ya calculamos las segundas derivadas, incluyendo la mixta. Ahora lo que nos dice es que las primeras derivadas las tenemos que igualar con 0. Esta expresión de aquí la tengo que igualar con 0, que es mi primer derivada respecto a x, y esta cosa de acá la tengo que igualar con 0. ¿Okay? También esta la vamos a igualar con 0. Esto también va con 0. 0. Pues venga, vamos a despejar aquí. Este 5 pasa restando, este 6 pasa sumando. ¿Ok? Para que entonces nos queden estas expresiones. El 5 pasa restando, me va a quedar un menos 5. Este ya se fue. El 6 pasa sumando. Ahí está. Y este pues ya no aparece. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Ahora, este 4 va a pasar dividiendo y este 6 va a pasar dividiendo. ¿Okay? Y de esta manera, nosotros vamos a tener que, ya resuelto el despeje, esto va a ser menos 5 cuartos, desaparece, y esto va a ser 6 entre menos 6. Y 6 entre menos 6 pues nos da la unidad. ¿Okay? Entonces, eso nos va a dar menos 1. Ambas son negativas. Ok, ya calculamos el punto crítico. Aquí estamos, ya calculamos el punto crítico. Sucede que solamente hay un punto crítico. Esto me lleva a que la función podría tener un máximo o podría tener un mínimo o un solo punto, si ya no puede tener más de eso. ¿Ok? Entonces, luego lo que tendría que hacer es sustituir esos valores en las segundas derivadas. Pero observemos que la segunda derivada es 4. No tengo dónde meter el menos 5 cuartos. En y, pues es menos 6. No hay posibilidad de meter el menos 1. ¿Dónde sí lo podría? Por ejemplo, si a mí me hubiera quedado, un ejemplo hipotético, 4x más 2y. Ah, pues entonces aquí sí tendría que meter el menos 5 cuartos y el menos 1. ¿Okay? Evaluar, y eso es lo que nosotros pondremos. En este caso, pues no se puede. Entonces vamos a calcular directamente h. ¿Okay? Recordemos que h es esta expresión de aquí. ¿Okay? Fxx. Y entonces, ¿cuánto vale la segunda derivada respecto a x? Pues vale 4. Entonces aquí voy a poner un 4. ¿Cuánto vale la derivada mixta? Pues vale 0. Aquí voy a poner un 0.
La segunda derivada mixta vale 0. ¿Cuánto vale la segunda derivada de y? Vale menos 6. ¿Ok? Resolviendo esta matriz, nos va a quedar 4 por menos 6 menos 0 al cuadrado. ¿Por qué 0 al cuadrado? Porque es 0 por 0 y de manera general siempre va a ser así. Y siempre el último término va a ser cuadrático. Al cuadrado. ¿Okay? Resolviendo esto, pues va a suceder que yo tengo más por menos, me da menos, menos 0, pues va a dar 0, 24. ¿Okay? ¿Qué concluimos? Bueno, pues observemos que esto les voy a poner que h, observemos que h es menor que 0. ¿Cómo sé que es menor que 0? Pues porque es menos 24 y menos 24 es obvio que es menor que 0. Además, la segunda derivada de x es 4. Entonces, además, ¿okay? Realmente aquí lo que nos interesa es esta expresión de aquí, que h es menor que 0. Ya si esto era mayor que 0, menor que 0, igual que 0, no nos importa. Esto es lo que nos interesa ahorita. Esta parte de aquí, que sea menor que 0. Por lo tanto, se trata de un punto silla. Recuerden, si resulta ser que h es menor que 0, olvídense de lo demás, punto silla. H es menor que 0, punto silla. ¿Sí? Es así de fácil. Vamos a subirle de nivel. Vamos a hacer un ejercicio más difícil, más complejo, con mayor grado de complejidad. Facilito. ¿Okay? Vamos a tomar este. Vamos a hacer otro ejemplito. Ejemplo número 2. Entonces nos dicen, sea la función, aquí le voy a poner 5x, aquí le vamos a poner más 2y, más 8y, 5xy, 5xy, y pues de una vez le encarregado al ratón, le ponemos aquí una x. A ver qué sale. Ok, pues ¿qué tenemos que hacer? Encontrar las derivadas parciales de esta cosa. Me voy a traer todo esto, que va a ser prácticamente lo mismo. Y entonces tendremos primer derivada parcial respecto a x, pues nos va a dar 10x del primer término. Esto se hace 0. Aquí me queda 5y más 20. Esto me representa mi primer derivada parcial respecto a x. ¿Cómo queda respecto a y? Pues vamos a tener menos 16y. Esto se hace 0. 16y más 5x menos 6. Ahí está. ¿Okay? Viene la segunda derivada respecto a x. Ah, pues respecto a x, pues es solamente 10. ¿Okay? La segunda derivada respecto a y, pues solamente es 16. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Y viene la mixta. Significa que tengo que derivar a esta función respecto a y. ¿Qué creen? Que ya lo hicimos aquí. Y entonces ahora esto que me dio, lo tengo que derivar ahora respecto a x. Esto se hace 0, esto se hace 0, y entonces nos queda un 5. Ok. Lo que sigue es igualar las primeras derivadas con 0. Es decir, estas dos cosas nosotros las tenemos que igualar con 0. ¿Okay? Esto lo voy a igualar con 0, la primera derivada con 0, las primeras derivadas respecto a y igualada con 0.
Oh, observemos que de esta ecuación aparece X y aparece Y. En la otra ecuación aparece Y y aparece X. Eso significa que tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces lo que vamos a hacer es acomodarlo para que quede muy guapo esto y podamos resolver nuestro sistema de ecuaciones. ¿Okay? Aquí viene nuestro sistema de ecuaciones. Así una vez. Ahí está nuestro super sistema de ecuaciones. Ups. Aquí vamos a poner un menos 20. Este 20 lo paso para el otro lado con signo contrario. Este menos 6 lo paso al otro lado con signo contrario. Entonces aquí me daría 6. ¿Okay? Ahora bien, yo quiero que estén del mismo lado, entonces este de aquí lo voy a mandar solamente para acá. Lo voy a mandar sumando. Ahí está, sumando. Y ya tengo las X con las X, las Y con las Y. ¿Cómo puedo resolver esto? Pues básicamente es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces podrían resolverlo mediante eliminación, sustitución, suma y resta, Kramer, incluso hasta Gauss-Jordan. Digo, Gauss-Jordan está sobradísimo, pero se podría resolver. O bien pueden utilizar su calculadora y utilizando su calculadora, pues con esa calculadora pues les va a dar el resultado, ¿no? En la calculadora, casi cualquier calculadora, casi, ¿no? Les va a dar la solución, casi. Hay variaciones, hay calculadoras que de repente no son tan buenas, o al menos no son tan completas, y entonces pues no nos permite resolver este tipo de, 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 de elementos, ¿no? De manera general, insisto, de manera general casi siempre se va a poder. Yo voy a utilizar mi calculadora tampoco crean que es así, wow, es una calculadora pues sencillita, es una calculadora como esta, FX91E Plus, es así de fácil y así, ¿no? Yo trabajo con esta y hasta ahorita me ha funcionado súper bien, ¿no? Con esta calculadora. Si metemos los valores en la calculadora, nos va a dar algo como esto. Yo voy a tener voy a tener el valor de X, aquí me lo voy a traer, y voy a decir que X es igual a menos 70 27 y Y va a ser igual a 32 27. 32 27. Lo quieren trabajar en decimal, se vale. O sea, no pasa absolutamente nada, ¿no? Esto sería aproximadamente 1.18 y el otro pues sería aproximadamente menos 0.259. No pasa nada. Ustedes manéjenlo como quieran. ¿Okay? Yo decidí trabajarlo con fracción, pues porque a mí me gustan más las fracciones, pero si ustedes quieren decimales, pues decimales. No pasa nada, insisto. ¿Okay? Quiero bajar esto, pero no me deja. Ahí está. Ahí están mis valores. Muy bien, pues ya tengo la solución, ya sé cuánto vale X, ya sé cuánto vale Y. Regreso a mis segundas derivadas. Nuevamente no puedo evaluar, entonces nos vamos directito con H. ¿Qué nos dice H? Ah, pues H nos dice que la segunda derivada, que es 10, aquí voy a poner un 10, la mixta vale 5, la mixta vale 5, y la segunda derivada respecto a Y vale 16. Vale 16. Esto es 10 por 16. Bueno, pues está facilísimo, ¿no? 160 menos
5 por 5 me daría 25. 160 menos 25 nos va a dar algo así como 135, si mis cuentas no fallan. ¿Ok? Bueno, pues observemos nuevamente que H, notemos que H es mayor que 0, 135 es mayor que 0. Y además, la segunda derivada es 10. Es mayor que 0. Por lo tanto, el punto crítico un mínimo. Por lo tanto, el punto va a ser un mínimo. ¿Okay? ¿Cuál es el punto? Bueno, pues el punto es este. Acuérdense que siempre se tiene que dar en forma de coordenada. Entonces mi punto va a ser este. Ups. Este es el punto. Aquí está. Negativo. Y. No importa que no ¿está? Y entonces aquí puedo especificar que se trata de un mínimo, ¿vale? Y es así de fácil, así de sencillo. Pues esto de verdad es muy, 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 muy simple. ¿Okay? Vamos a hacer un ejercicio más, vamos a hacer otro ejemplo, un ejemplito un poco más de mayor nivel. Vamos a hacer un ejemplo que nos exija un reto. Ejemplo número 3. Más que un reto, realmente no, tampoco es difícil. ¿No? Vamos a tomar este ejercicio igual. Vamos a tomar este ejercicio. Entonces, ejemplo número 3. Sea la función f de x, y igual, aquí le voy a modificar un poquito para que sea el cubo. Aquí le voy a modificar un poquito para que sea el cubo. Esta de aquí la voy a quitar. Esta de aquí la voy a quitar. ¿Okay? No sé. Igual y esta. No quiero. A ver, déjenme pensar un poquito. Ok, les voy a cambiar los signos aquí. A ver si no la riego con los signos, ¿eh? Y esto va a ser al cuadrado. O sea, esto va a ser difícil. ¿Okay? Esto va a ser al cuadrado. Y esta va a ser al cuadrado. Así, para que tampoco nos quede tan complicado. ¿Y por qué no le cambiamos un 8? Para que sean como los coeficientes diferentes. Ok, pues ¿qué tenemos que hacer? Primeras derivadas, segundas derivadas, derivada mixta, igualar las primeras derivadas con 0, resolver, hacer puntos críticos, sustituir, resolver la matriz y determinamos. ¿Ok? Es así de fácil, así de sencillo si lo llevamos en orden. Siempre acostúmbrense a llevar un orden en sus ejercicios. Si llevan orden, chavos, es muchísimo más fácil el proceso. ¿Ok? Vamos a derivar respecto a x toda esta función. Si yo derivo respecto a x, aquí tendría 15x cuadrada. 15x cuadrada. Acá viene. 15x cuadrada. 8y cúbica se hace 0. Menos 5y cuadrada se hace 0. Y entonces aquí tendría menos 16x. ¿Ok? La segunda derivada con respecto a y. La segunda derivada con respecto a y vamos a tener 5x cúbica se hace 0. Aquí nos va a quedar 24y cuadrada. 24y cuadrada. Agújales. 24y cuadrada. Está 24y cuadrada. Menos 10y. Menos
10y. Ahí están mis primeras derivadas. Vámonos con la segunda derivada. La segunda derivada de esta cosa me va a dar 30x menos 16. La segunda derivada de esta cosa me va a dar 48y menos 10. Estoy acá arriba. Menos 10. ¿Okay? Viene la mixta. Me dice que derive a la función respecto a y. Pum, vale, aquí está. Aquí está derivada respecto a y. Ahora lo que obtuve lo deriva respecto a x. No tiene x, entonces esto es 0. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué sigue? Bueno, pues lo que sigue es que yo tengo que igualar las primeras derivadas con 0. Es decir, lo hacen así metodológicamente, pues facilito, y va fluyendo y va fluyendo. Primera derivada con 0. Aquí está. Primera derivada con 0. Luego, primera derivada con 0. Ya está. Aquí no me queda un sistema de 2 por 2 porque la primera ecuación únicamente tiene x y la segunda ecuación únicamente tiene y. ¿Okay? ¿Cómo lo pueden resolver? Pues si se fijan son ecuaciones cuadráticas. Entonces podrían tratar de resolverlo con fórmula general, podrían tratar de resolverlo con su calculadora, que también resuelve ecuaciones cuadráticas, o podrían tratar de resolverlo con factorización. Creo yo que es más fácil resolverlo con factorización. Fíjense bien, ¿eh? Lo que voy a hacer de la primera ecuación es que voy a factorizar una x. Voy a factorizar una x y entonces me va a quedar algo así como 15x menos 16. Y esto es igual con 0. Si yo le quito x de aquí y le quito x de acá, cuando yo multiplique x por 15x, me va a dar 15x cuadrado. X por menos 16 me va a dar menos 16x. Ah, pues ya se hizo la machaca ahí. Fíjense bien, en esta otra ecuación vamos a hacer algo similar, pero vamos a factorizar una y. Y entonces si yo factorizo una y, me va a quedar 24y menos 10. Y esto es igual con 0. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Ok, esto es una igualdad y esta igualdad se tiene que cumplir sí o sí. O sea, no hay posibilidad de que esto no se cumpla. Esto se tiene que cumplir sí o sí. Y entonces para que esto se cumpla, cualquiera de las dos, solamente hay dos opciones. Para que un producto nos dé 0, solamente pueden suceder dos cosas. ¿Okay? Si yo tengo un producto y ese producto me da 0, solamente pueden ocurrir dos cosas. ¿Qué cosas? Es decir, si yo tengo que A multiplicado por B es igual con 0, pues eso implica que o A es 0 o este 0 o este es 0. Bueno, podría suceder que los dos sean ceros, ¿no? Esa es como otra tercera posibilidad. Podría suceder que A y B sean ceros. Aquí lo voy a poner. O A y B son 0. Pero nada más pueden ocurrir esta posibilidad. O A es 0, o B es 0, o los dos son ceros. Es decir, no existe un número tal que haga que cuando yo lo multiplique por algo me dé 0. No lo existe. El único que me daría 0, pues sería el 0. ¿Okay? Entonces, fíjense bien que aquí yo tengo un producto. Esto es A y todo esto es B. Dije que esto es A. ¿Okay? Esto es A y todo lo que me sobra, pues es B. ¿Okay? En ese sentido, pues pueden ocurrir esas dos cosas. Podría suceder que si A es 0, pues implicaría que lo de acá adentro no sea 0. ¿Okay? O podría suceder que esta X valga cualquier cosa, pero entonces B sería 0. Y en ese caso, si B fuera 0, pues entonces tendríamos que 15x menos 16 es igual con 0, por lo tanto 15x es igual a 16, por lo tanto x es igual a 16 quinceavos. Entonces ya tengo mis dos valores de x. Es decir, aquí voy a tener x igual a 0 y x 16 quinceavos. Para el otro caso es muy similar.
una posibilidad es que y sea 0 y la otra posibilidad es que 24y menos 10 pues sea 0, por lo tanto 24y es igual a 10, por lo tanto, lo que obtendríamos sería que y es igual a 10 sobre 24. ¿Podemos sacar mitad? Sí, también se puede sacar mitad, ¿no? O sea, no pasa nada. Aquí ya la regué. Quítate. Aquí. ¿Okay? Se puede calcular. Ok, bueno, explicado el punto de cómo hacerlo, si no lo quieren hacer con fórmula general, pues es así de fácil, ¿ok? Así de fácil, así de sencillo. Entonces ustedes lo pueden resolver como mejor les convenga y pues obviamente lo que sea más fácil. Entonces de aquí nosotros vamos a obtener que x es igual a 0 y además que x es igual a 16 quinceavos. ¿Ok? Del otro lado, nosotros vamos a obtener que y es igual a 0 y aquí creo que no estoy escribiendo, no sé. Es 0. Que y es igual a 0 y además que y es igual a, ¿qué quedamos? 5 doceavos. Espero no regalo. 5 doceavos. Ok, a ver, déjenme reviso. 10, 24, mitad, ok. 5 doceavos. Bueno, pues eso nos lleva a que yo no sé si este punto de aquí está trabajando con este o está trabajando con este. Y lo mismo, yo no sé si esta X trabaja con el 0 o trabaja con el 5 doceavos. No lo sabemos. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que hacer uso de las combinaciones para poderlas trabajar. ¿Ok? Vamos a hacerlo mediante una tablita, insisto, el orden, chavos, es bien, bien importante. ¿Ok? Vamos a hacer la tablita. Necesitamos una tablita que nos dé son 5 puntos, bueno, son 4 puntos críticos. Segunda derivada, mixta, H y la determinación. Ok, ahí está. Vamos a hacer una tablita que se ve acá bien, bien perrona. Bien bañada, ¿no? ¿Para qué? Acá está, vean nomás, qué chulada. Ok, tenemos ahí nuestra gráfica, esta cosa va a ser punto crítico. Aquí voy a tener segunda derivada. Aquí está, voy a copiar la segunda derivada. Ahí va. Con respecto a x. Ups, no ocupo. Segunda derivada con respecto a y. Aquí. Mixta. Aquí viene la mixta. Aquí vamos a calcular a h. Aquí va a estar h. ¿Dónde está h? H. Aquí va a venir h. Y acá pondremos la conclusión. Aquí vamos a poner nuestra conclusión. Se ve medio gacho. A ver, vamos a reducirlos estos para que sí quepan. No manches, esto está bien hechizo. No sé por qué se ve tan chirris esto. No manchen. A ver. Lo vamos a hacer un poquitico más grande. Sí, se ve bien. Ok. Entonces, a ver, primer punto crítico. Primer punto crítico sería 0,0. Aquí lo vamos a poner. De aquí. Primer punto crítico, acuérdense, es coma 0. Ahí está, mi primer punto crítico. 0, ok. Segundo punto crítico.
está. Y este sería 5 doceavos. Segundo punto crítico, pues es el 0,0. Es decir, x vale 0, significa que y también vale 0. Y luego el otro sería con 5 doceavos. 5 doceavos. Y el otro sería este de aquí. Y esto valdría 0. O sea, realmente no importa cómo los acomoden. O sea, pude haber puesto pues todos, o sea, es lo de menos, ¿no? Cómo los organicen, no importa. Ok, aquí me dice que tengo que sustituir a X. Acuérdense que era parte importante del, del decálogo que les dije. Les puse sustituir en la manera de lo posible. No nos había quedado ningún ejercicio donde lo pudiéramos hacer, pero en este sí. En este sí lo podemos hacer. Es decir, nosotros en lugar de tener aquí el 30, el 30x, pues yo voy a tener algo como esto. Aquí vamos a tener esto y en lugar de la x, pues yo voy a sustituir lo que vale x. Solamente puedo sustituir a x, ya no hay y. O sea, chin, pues ni modo, no hay y. Y entonces esto va a ser igual a menos 16. ¿Vale? Lo mismo va a suceder aquí. Cuando yo sustituya con este valor de aquí, pues va a ser 0, porque estoy sustituyendo únicamente a x porque solo apareció x aquí. Para este caso va a cambiar un poquitico, porque entonces, nosotros vamos a tener algo como esto. Espera, que se ve medio gacho así. ¿Okay? Aquí en lugar de 0, yo voy a tener 16 quinceavos. ¿Cuánto es? 16 quinceavos. ¿Ok? Menos 16. Aquí abusados, porque 16 quinceavos sería algo así como tener 30 entre 15, pues me da 2 por 16, 32 menos 16, entonces esto me va a dar positivo. ¿Okay? En este caso, pues va a ser muy parecido, va a ser prácticamente lo mismo. Va a ser esto, y en este caso, pues va a ser esta expresión de acá. No es cierto, no es cierto. Ya la regué. ¿Es esto? Espérenme. Es esto, también va abajo. Y aquí es donde va un cerote, ¿no? Aquí sí va 0. 0. Y entonces esto me da menos 16. Así sí. Así sí me gusta matar y leer. Ok. Pues ahora vamos a hacer lo propio, pero ahora con la Y. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con la Y. ¿Okay? Vamos a hacer la sustitución de la coordenada Y aquí. ¿Okay? Entonces vamos a tener esto de aquí, y en lugar de la Y, pues vamos a poner lo que vale Y, que resulta ser que lo que vale Y, pues es 5 doceavos. Aquí va, 5 doceavos, ¿ok? Ok. A ver, quítate aquí, 5 doceavos, ok. 48 entre 12 nos da 4. Por 5 me da 20 menos 10, pues me da 10. Ahí está, ¿ok? Cuando trabaje con el 5 doceavos me va a dar lo mismo, o sea, hace aquí. Se hace aquí. Cuando yo trabaje con 0, pues me va a dar esta cosa de aquí va a ser 0. Y entonces esto nos va a dar un menos 10. ¿Correcto? Y esto de aquí, pues nos va a dar un menos 10 también. Okay. Lo único que estamos haciendo aquí es sustituir los puntos críticos. ¿Okay? Donde haya X, sustituye el valor de X. Donde haya Y, sustituye el valor de Y. Luego sigue la derivada mixta. Pero resulta ser que en la derivada mixta siempre nos dio 0. Tuvimos puros ceros. Que puro 0, puro 0. No hubo más para dónde hacerse. ¿Ok?
Así, para que se vean como más lineales. Ándale, así se ve más guapo esto. Ok, luego siguen H's. Luego sigue lo que nos dice es que calculemos el valor de H. ¿Okay? Pues entonces vamos a calcular el valor de H. Si nosotros calculamos el valor de H sería menos 16 por 10 menos 0 al cuadrado. Entonces en este caso sería menos 16 por 10, ¿ok? Menos 0 al cuadrado. Entonces esto nos daría menos 160. Para este caso sería menos 16 abusados, menos 16 por menos 10. O sea, esto nos va a dar 160. En este caso sería 16 por 10, pues también nos va a dar 160. Y en este caso sería 16 por menos 10, nos daría menos 160. Ok, pues vamos a concluir. Nosotros sabemos, acá les había puesto las condiciones. Estos son mis criterios. Estos criterios no se les pueden olvidar. Con estos criterios de aquí. Fíjense bien. Si resulta ser que H es menor que 0, aquí está. Si H es menor que 0, y que es este caso y es este caso, menos 160 es menor que 0, y además nos vale gorro si la segunda derivada es mayor que 0 o menor que 0, entonces esto se trata de un punto silla. Por lo tanto, esto se trata de un punto silla. ¿Okay? Luego, si resulta ser que H es mayor que 0, que es este caso y es este caso, yo estaría trabajando con estos dos. ¿Okay? Y entonces aquí sí tenemos que voltear nuestros ojitos para el valor de la segunda derivada. La segunda derivada respecto a X me dice que es menos 16. Ah, pues es menor que 0. Y si la segunda derivada es menor que 0, entonces aquí estamos hablando de un máximo. Si la segunda derivada es mayor que 0, sorry, este está mal. Ah, no, acá está. Si la segunda derivada es mayor que 0, pues entonces será un mínimo. Aquí está, un mínimo. ¿Okay? Segunda derivada mayor que 0, mínimo. Segunda derivada mayor que 0, aquí estoy, mayor que 0, es un mínimo. Segunda derivada menor que 0, es un máximo. ¿Okay? Y de esta manera nosotros podemos calcular rápidamente los puntos críticos, los máximos, los mínimos y los puntos sillas de cualquier función que nos pongan de dos variables. Bueno, pues nos vemos pronto. Chao, chao.